Estamos con Silvina Calderón, abogada y militante feminista. ¿Cómo estás, Silvina? Hola Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para todos los seguidores de Tribu. Te convocaba porque hace un tiempo se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, así es. Luego de las votaciones de fin de año, donde tuvo sanción la ley, ahora en el mes de enero se promulgó y el 24 de enero entró en vigencia en todo el territorio del país la ley que establece y regula el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Podés explicar un poco los puntos básicos de la ley? Bueno, la ley lo que establece es cómo se accede a la práctica del aborto. Entonces, prevé que hasta la semana 14 de gestación las mujeres y las personas con capacidad de gestar pueden acceder a la práctica, la que se debe garantizar dentro del contexto de la salud pública y obviamente la salud privada en el marco de la cobertura de las obras sociales. De hecho, la práctica se incorpora dentro del programa de prestación básica de las obras sociales. La ley es de orden público, quiere decir que no necesita adhesión provincial, sino que tiene que ser de cumplimiento inmediato. Como te decía, hasta la semana 14, sin expresión de ningún motivo, la mujer o la persona gestante puede acceder a interrumpir su embarazo. Luego de la semana 14, siguen vigentes las posibilidades de interrupción que ya estaban previstas en el Código Penal, que son cuando exista riesgo para la vida de la mujer o la persona gestante o ese embarazo haya sido fruto de una violación. Como procedimiento que establece la ley, una vez que la persona solicita al médico la interrupción del embarazo, tiene un periodo de 10 días para que se le practique, y si en el caso de que su médico de cabecera o el centro de salud al que la persona asiste es objetor de conciencia, debe garantizarle que en ese plazo y sin dilaciones ni obstrucciones pueda acceder. Para las personas mayores de 16 años no necesitan ninguna autorización ni contar con el aval de los padres, y las personas entre 13 y 16 años sí necesitan tener autorización de los padres o, en el peor de los casos, se puede recurrir a solicitar una autorización judicial. Lo que establece la ley además es que todo el proceso debe ser a través del consentimiento informado, lo cual implica tener todas las herramientas, no solo médicas, de las posibilidades, los métodos a los que se puede acceder, de los riesgos que se pueden correr, sino además todo el acompañamiento pre y post aborto, el cual también garantiza la ley que no se puede ser objetor de conciencia para tratar a las personas que ya se han practicado un aborto y que requieren asistencia médica. Bueno, como te decía, establece los principios del consentimiento informado, el trato digno, la confidencialidad y sobre todo que se garantice la práctica. ¿Considera que se puede estar en contra de la práctica del aborto, pero a favor de la ley? Sí, por supuesto. De hecho, creo que muchas personas que han militado la sanción de esta ley y que se han pronunciado a favor de la ley no necesariamente están a favor del aborto. Se ha dicho muchas veces, nosotros también aquí en Las Varillas lo hemos planteado, la ley no viene a promover la práctica del aborto. La ley viene a contemplar una situación que existe y a sacarla de la clandestinidad para evitar todos los perjuicios que incluso llegan a la muerte por ser clandestino. Entonces, sí, uno puede, el hecho de estar o no de acuerdo con el aborto es una cuestión absolutamente individual y del fuero íntimo de las personas. Lo que nosotros, quienes estamos a favor de la ley del aborto, priorizamos es la vida de las mujeres ante la decisión de haber decidido, valga la redundancia, realizarse un aborto, ¿no? ¿Considera que debe reforzarse el ESI, la educación sexual integral, en las escuelas? Sí, es fundamental.
Es fundamental. De hecho, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito tuvo una consigna que muchos dicen que repetimos como loro, y que bueno, no es así, que es anticonceptivo, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La educación sexual integral es la base sobre la que se asienta esta ley, como un montón de otras leyes. La ley del aborto, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Es decir, poder empezar a hablar de educación sexual es quitarle solamente el aspecto biologicista a la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, para pasar a una educación más integral que contemple los aspectos sociales, psicológicos, culturales, obviamente que atravesados por perspectiva de género, que es lo que se reclama, ¿no? Porque bueno, sí es cierto que desde el 2009 rige la Ley de Educación Sexual Integral, y que los estados provinciales y la política educativa nacional ha intentado dar herramientas a los docentes para que la apliquen, pero bueno, todavía estamos en un momento en el que no se está aplicando como nos gustaría, por los contextos, por los recursos, pero bueno, ahí es donde hay que poner el pie. Y además también estaría buenísimo que se involucren las familias en todo esto, porque como siempre decimos, la educación es algo que se comparte entre la casa y la escuela. Entonces también tirarle toda la responsabilidad a la escuela no colabora. Es una cosa en conjunto, familia, escuela y sociedad. Con respecto específicamente a la ciudad de Las Varillas, ¿se va a empezar a trabajar con respecto a la ley, o si ya se está trabajando? Mira, la verdad que yo no tengo conocimientos concretos de cómo se va a implementar. Entiendo, por supuesto, que se tiene que implementar, más teniendo en cuenta que nosotros acá en Las Varillas tenemos un hospital público que además es un hospital regional, con lo cual entiendo que quienes manejan el hospital deben estar acomodando, digamos, su estructura para brindar la prestación, o viendo cómo lo garantizan. De hecho, la ley establece que para el caso de que haya una objeción de conciencia institucional, es decir, que todo un centro de salud se niegue a realizar la práctica y que no tenga profesionales que la hagan, deben garantizar la práctica, es decir, a través de la firma de convenios con otras instituciones en las que se realice, o con la contratación de personal que lo realice. Bueno, eso es una decisión, digamos, la forma en que se organicen es algo que será cuestión de ellos, ¿no? Pero entiendo que se debe garantizar. Sí, sé que, porque he estado hablando con gente de la actual gestión, que tienen pensados programas y proyectos para acompañar sobre todo esto que tiene que ver con la educación sexual, que de hecho los tenían previstos para el año pasado, pero bueno, como que la pandemia les modificó ahí un poco el orden de prioridad, y que tienen un par de proyectos, sobre todo con el Centro de Contención Somos, donde funciona la unidad de violencia y demás, bueno, para activar ahí con este tema. Esperemos que así sea, ¿no? ¿Qué nos aporta como sociedad esta ley? Bueno, creo que todas las leyes que amplían derechos nos aportan libertad. Esta ley ha sido una ley que trae un derecho individual, que es el ejercicio del aborto, porque es una decisión personal e individual, pero que ha sido fruto de una lucha colectiva. Nos aporta, como te decía, más libertad, nos aporta el hecho de cómo se fue construyendo la ley, la pluralidad que estuvo presente en el momento de la confección de la ley, hace que uno realmente crea que, bueno, que elaborando, que trabajando, se pueden conquistar derechos. A la vez que nos pone a tono con toda la perspectiva de derechos humanos que rige a nivel internacional,
Con lo cual creo que eso es ir ayornándose como sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvina, por aceptarnos esta entrevista. No, gracias a vos y bueno, ojalá que podamos seguir encontrándonos en esta de ampliar derechos y de sociedades más justas.